Bonito día, soy la doctora Patricia Carmín Insunza Mejía, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y a nombre de mi colega, el doctor Horacio Valenzuela, voy a presentar a ustedes la ponencia Criterios de Derecho Tributario para la Interpretación del Hecho Imponible al usar plataformas tecnológicas en México. Actualmente, gran parte de las actividades que sostienen la economía se desarrollan a través de las plataformas tecnológicas, ya sea mediante un distribuidor online o una aplicación digital de inteligencia artificial. Existen empresas que utilizan estas plataformas para vender sus productos u ofrecer sus servicios, mismos que deben de ser objetos de tributación. La digitalización y la globalización han tenido un gran impacto en la economía y en la vida de las personas a nivel mundial, lo que, de acuerdo a la OCDE en el 2022 y al Banco Interamericano para el Desarrollo en el 2023, esto ha acelerado los desafíos para las normas de tributación de los ingresos empresariales que a nivel nacional e internacional han prevalecido durante más de 100 años y han llevado a que las empresas nacionales y multinacionales no paguen impuestos, no paguen lo que les correspondería pagar, a pesar de los enormes beneficios que muchas de estas empresas han ido cosechando a medida que el mundo se sigue interconectando tecnológicamente. En este contexto, los objetivos son analizar los principales criterios de derecho tributario que permiten identificar el hecho imponible a través de plataformas tecnológicas, así como los desafíos para la tributación de las empresas digitalizadas. Además de proponer a partir de la experiencia de México acerca de la tributación a los servicios digitales y venta de bienes mediante plataformas tecnológicas, que se observe el panorama tecnológico en la relación jurídica tributaria, propiciando con esto iniciativas fiscales que se adapten a la disrupción tecnológica y al posible cambio de paradigma en la legislación fiscal mexicana. Al respecto, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué implicaciones tributarias existen en términos legales cuando se efectúa una actividad empresarial que se realiza mediante plataformas tecnológicas y digitales? Para dar respuesta a nuestras interrogantes, la presente investigación tiene como propósito la generación de conocimiento en un campo del conocimiento de las ciencias sociales en el que se busca dar a conocer la aproximación y comprensión de un hecho, tal vez ya estudiado, pero es un hecho que se relaciona con el derecho fiscal y el derecho tributario, conceptos utilizados de manera análoga. Es una investigación con enfoque cualitativo con base al estudio documental, dado que se enfoca en el análisis e interpretación de leyes fiscales aplicadas a la conducta de la sociedad por presupuestos imponibles, por lo que recupera la perspectiva dogmática y empírica, ya que se recurre al análisis documental y además se recoge información del estudio de campo in situ. El estudio además tiene una perspectiva normativa y axiológica, dado que parte de la dinámica fiscal real, que está dotada de hechos provocados por la conducta tributaria de los sujetos, los principios de la tributación, los elementos de la relación tributaria y las implicaciones en el sujeto tributario, que de manera indirecta son los contribuyentes y de manera directa es el Estado. Además, es una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, dado que persigue el afán de abrir sublíneas de investigación respecto a supuestos impositivos que se enmarcan en estructuras jurídico-fiscales, teóricas y metodológicas de la disciplina específica del derecho fiscal o derecho tributario, del cual pues se describe como objeto de investigación a las contribuciones de las personas físicas con actividades empresariales y sus regímenes fiscales, y en este caso mediante el uso y aplicación de plataformas tecnológicas, lo que sirve de faro para guiar la búsqueda del método o los métodos adecuados. Es así como esta investigación aplicada de corte dogmático por la relación del objeto de estudio con las normas jurídico-fiscales, con las instituciones y los conceptos fiscales que pues emanan de distintas fuentes del derecho, es que se instrumenta un método de intervención y aplicación a fin, lógicamente, de intervenir en un espacio de la realidad o el mundo en el que se desea ejercer la profesión de la contaduría pública fiscal y generar un cambio a atender
a atender más bien problemas específicos de los regímenes de tributación y de manera más puntual acerca de la tributación de las personas físicas con actividad empresarial mediante el uso de las plataformas tecnológicas, aplicaciones electrónicas o sus similares. Y finalmente, por la estrategia que se contempla desde una metodología sistemática y rigurosa que se dio desde la planificación y la ejecución del mecanismo tributario, es que se desarrolló el modelo de intervención o interpretación fiscal del hecho imponible al usar plataformas tecnológicas. En el análisis vemos que una de las mayores disrupciones tecnológicas en materia tributaria es el elevado uso de las plataformas digitales. De acuerdo con Almeida Haro, en esta se observa un área de oportunidad para la tributación, lo que en correspondencia representaría el aumento de los ingresos públicos del Estado. Sin embargo, por sus características tecnológicas y de externalidad, resulta difícil la trazabilidad y la localización de los hechos imponibles por parte de la Administración tributaria, lo que conduce a generar déficit de ingresos fiscales y también a atentar en contra de la equidad y la igualdad tributaria respecto a aquellas actividades empresariales que se realizan mediante el uso de las plataformas tecnológicas y que comercializan o prestan sus servicios con modalidades no tradicionales y en espacios no físicos. En el análisis de la discusión, ULAS propone que se deberá legislar para instrumentar nuevos criterios de interpretación del concepto de establecimiento permanente, a fin de que las actividades empresariales desarrolladas mediante plataformas tecnológicas tributen donde efectivamente presten el servicio digital y de intermediación. No obstante, Caro Arroyo destaca que el Estado mexicano, entre otros países latinoamericanos, dada su adhesión al régimen tributario internacional, no es el único país en el diseño anual de sus políticas tributarias, ya que esto se da en función de los intereses en las transformaciones económicas y tecnológicas de orden internacional y sus consecuentes modelos reguladores que se han dado en el último siglo. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT en México, se considera que los servicios digitales están integrados por las actividades empresariales en línea identificadas como transporte terrestre de pasajeros, lo que es el Uber, entrega de alimentos, que son los servicios deliberados o delivery, el hospedaje, que es Airbnb, y el comercio de bienes, entre los que destaca Mercado Libre y Amazon. También otros servicios de descarga o acceso a contenido digital como Spotify y otros, clubs en línea y páginas de cita. Enseñanza a distancia. En la página electrónica del SAT también se observa que desde el año 2020 las empresas extranjeras que prestan servicios digitales en México están obligadas al pago del IVA. Algunas de las empresas más populares adscritas a este régimen, como ya mencionamos, son Airbnb, Amazon, Apple, Uber, Zoom o Mercado Libre. En este sentido, la Administración Tributaria de México ha realizado medidas de información que requieren que los manejadores o responsables de las plataformas digitales por las que se realiza una actividad empresarial le comuniquen a la autoridad fiscal el momento y el espacio o lugar donde se efectuó la compra y la venta de la operación económica. Esto es para identificar el hecho imponible que refiere la obtención de los ingresos recibidos por los vendedores o prestadores de servicios digitales. El modelo de integración del componente tecnológico en el mecanismo tributario del uso de plataformas digitales o tecnológicas inicia por el reconocimiento de la potestad del Estado que se establece desde el artículo 1 y el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para continuar con la identificación de las leyes fiscales y las normas tributarias que determinan el esquema de imposición y a partir de donde se observa el componente tecnológico, siendo la actividad comercial en línea el hecho generador de la obligación tributaria que se reconoce en el hecho imponible al realizar una venta por la que se da la obtención del ingreso vía Internet mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas o sus similares.
o en sentido contrario, cuando se genera una compra que refiere a una erogación que causa un impuesto al valor agregado o un impuesto al consumo. Ahí es justamente donde se da el nacimiento de la obligación fiscal por plataforma tecnológica que se contempla desde el título cuarto en el capítulo segundo y la sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que como consecuencia, establecida en el artículo 113A, párrafo segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 18B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se diseña e instruye de manera fiscal el régimen de plataformas tecnológicas y su mecanismo tributario, desde la retención ponderada según el hecho generador, siendo un 21% la tasa de impuestos por servicio de transportes. En este supuesto caen pues el Uber o la compañía Didi. Además, un 4% por los servicios de hospedaje, que en este caso se aplica a Airbnb, por ejemplo. Y un 1% sobre la compra de bienes y servicios o la venta de bienes y servicios, que bueno, para este caso aplican Amazon, Mercado Libre, Shein, entre otros. Como podemos ver en el modelo, se puede observar que a partir del hecho generador que se soporta en la actividad comercial en línea, se observa que el componente tecnológico se hace presente y se refuerza con el hecho imponible de la relación tributaria. Estimamos que como consecuencia de una relación jurídico-tributaria que se genera de acuerdo con el principio fundamental que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, el derecho origina y formaliza esta relación a partir de un hecho generador que conlleva a un hecho imponible, cuyo contenido se materializa desde una actividad empresarial por la que surgen obligaciones fiscales vinculadas a personas que reciben ingresos vía plataformas tecnológicas, aplicaciones tecnológicas o electrónicas o sus similares. La obligación, consideramos, es solo de una persona. ¿De quién? Pues de quien hace uso de estas plataformas para haberse beneficiado recibiendo un ingreso, ¿sí? U obteniendo un servicio. Del análisis, deducimos que la obligación tributaria somete a una persona que utiliza plataformas tecnológicas para ofrecer servicios de hospedaje, servicios de transporte o vender bienes y servicios, o en consecuencia consumar la percepción de ingresos. Su argumentación e interpretación legal obedece a dos acepciones: a la generalidad de la ley que se establece en el artículo primero de la Constitución, el cual registra que todas las personas y en todas las ramas del derecho son obligadas a algo. Así también al establecimiento de contribuciones que se expresa desde el artículo 73 constitucional, donde se mencionan las facultades de los congresos de diputados y senadores para establecer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto público. Eso se establece en la fracción 7 del artículo 73 constitucional, además de expedir leyes que establezcan la obligación, ¿sí?, a la que corresponda, y esto se establece en la fracción 30 de este artículo 73, y establecer contribuciones sobre consumos especiales que se tipifican en la fracción 29 de este mismo artículo 73 constitucional. Como conclusión, se destaca que el Estado mexicano, entre otros países latinoamericanos, dada su adhesión a un régimen fiscal internacional, pues no es el único país que diseña anualmente sus políticas tributarias y desarrolla cada año su reforma fiscal, ya que esto se da en función de los intereses de las transformaciones tecnológicas globales y sus consecuentes modelos reguladores que se han experimentado en los últimos años. Considerando los planteamientos teóricos del proceso fiscal y su relación con el derecho tributario, se supone que ante la disrupción tecnológica y el uso de plataformas digitales para realizar actividades empresariales, se deberá legislar para instrumentar nuevos criterios de interpretación del concepto de hecho imponible y establecimiento permanente, a fin de armonizar la relación jurídico-tributaria de las personas físicas que realizan actividades empresariales mediante plataformas digitales con el derecho tributario, y así garantizar que tributen donde efectivamente presten el servicio digital y de intermediación, considerando que el espacio digital del establecimiento donde se concentra o se concreta el hecho imponible pudiera ser
el BIS de la base residente para determinar el impuesto. Agradezco al Proyecto Logos y en particular al Congreso Internacional Pensamiento, Cultura y Sociedad por la apertura y la oportunidad de presentar nuestros avances y nuestras investigaciones. Muchas gracias por su atención. Aquí están mis datos. Para cualquier comunicación estoy a sus órdenes. Un saludo y un abrazo desde México.